A ver. Bueno, hilatas, aski arumakipanay, aski churatampacha takpachani, lanaku yakanaka, mahatak mantawi. Desde el Collasuyo, Marca, desde aquí, desde Choquiyapu, Marca, un callayo, un saludo a todos, a todas, soy Oira. Muchos de ustedes me conocen y gracias aquí a todos los colectivos que se están juntando para poder hacer posible esto. Mori, que es uno de los coordinadores, ¿no? Que estamos detrás de todo esto. Y bueno, vamos a sacar primero un quinto para pedir permiso. Vamos a enseñar a nuestros velitos aquí para hacer rendir este homenaje a nuestro querido maestro Enrique Dussel el día de hoy, ¿no? Desde acá, desde nuestro taller. Entonces, primero vamos a hacer nuestro quinto. Adelante. Somos marcanes. No hay montanacas. A los ancestros, abuelos, abuelas, les pedimos que nos acompañen esta noche en esta ceremonia, o mejor dicho, en esta conversación, en este conversatorio, vamos a hacer una ceremonia también, para que nos ayuden a hacer del mejor modo un tributo a lo que ha sido todo el legado que nos ha dejado el maestro Enrique Dussel en este camino, ¿no? Entonces, dejamos su cosita. Y Hayaya, Hayaya Gilat, Hayaya. ¿Cuáles entonces los que queremos que quita? Aquí estamos desde La Paz, estamos con nuestro taller de pensamiento, aquí con muchos hermanos que están llegando, porque a las 7 es nuestro taller todos los niños en la Hayaya, pues, listo, Mori, tal vez puedes presentarnos, hermano. Sí, bueno, muchas gracias por ese quinto. Bueno, sí, aquí está con nosotros Tupac Guaira Runa, Amauta de la Ilupachahayu. Eh, Definitivamente muy importante que podamos intercambiar ideas sobre el tema de la eh, filosofía de la liberación y ahí para el maestro que ha viajado a Huayna Enrique Dussel. Entonces, eh, ahí desde Pampajasi, nuestro hermano Gilata Tupac Guaira Runa va a dirigir esta exposición para que después podamos intercambiar ideas y podamos también consultar, podamos intercambiar comentarios, preguntas, etcétera. Entonces, aquí comienzas, hermano. Muchas gracias por estar acá y bienvenido. Bienvenidos también a todos los del taller que están allá en La Paz. Muchas gracias por estar. Entonces, eso sería, hermano. Dale, puedes comenzar. Hayaya y Plata. Bueno, muchos están habiendo este día un montón que es igual que es muy importante, de homenajes que se están rindiendo al maestro Enrique Dussel desde diferentes lugares, ¿no? de nuestro continente por todo el trabajo que ha realizado en pos de todo lo que es nuestra liberación, ¿no? Eh, se agradece mucho eso, ¿no? El maestro Dussel realmente nos ha dejado un camino muy grande que aún nos cuesta entender, ¿no? qué es lo que en verdad nos ha querido decir el maestro. Sus ideas son muy fuertes, ¿no? Su pensamiento es muy pesado, parecería un pensamiento ligero, pero no es fácil de digerir, ¿no? No queremos hacer
nosotros personalmente no quisiéramos hacer nosotros un resumen de lo que es su trabajo, ¿no? Porque para eso hay seminarios, hay maestrías, hay doctorados, hay posgrados en todo lo que es el pensamiento Enrique Luciano, podría decirse, ¿no? En la academia se maneja, hay gente especialista, pensadores especialistas en Lucy, ¿no? Lo que nosotros podemos aportar desde aquí es algo distinto, quizás un carácter distinto, darle un carácter distinto a lo que puede ser este homenaje al maestro Enrique Dussel. Esta característica tiene que ver principalmente, usted sabe, ¿no?, que el pensamiento académico a veces, muchas veces se encierra solamente dentro del mundo, ¿no?, dentro del mundo académico, ¿no? Entonces, muchas veces dentro del mundo de los intelectuales se forman dusselianos, ¿no? Dusselianos, y eso es lo que a Marx muchas veces no le gustaba, ¿no? Que se llegue a un momento en el cual se teorice demasiado todo lo que es su pensamiento y que prácticamente no salga de las cuatro paredes de la academia, ¿no? He tenido la suerte y la dicha de estar con el maestro cuando él ha venido a Bolivia, allá por el 2009, cuando no, 2007, 2008, cuando lo conocí al maestro Dussel, ¿no? Yo estaba gestando desde Bolivia todo esto, lo que es la nueva constitución política del Estado, ¿no? La asamblea constituyente aquí para poder hacer, como ya les mencionaba, la nueva constitución política del Estado, en la cual han llegado maestros de diferentes lugares con un pensamiento muy amplio, muchos de ellos identificados con el proceso boliviano. Se podría decir que nosotros estábamos iniciando para poder hacer una revolución distinta y una revolución siempre inspirada en lo que ha sido los procesos de liberación de nuestro pueblo. Y ahí, junto con la parte práctica, ¿no?, de los procesos de liberación de nuestro pueblo, también daba la casualidad de que el maestro Dussel había pensado también este tipo de procesos, de cómo podían ser más viables, ¿no? Y realmente cómo podrían tener esta fuerza para que no se puedan perder, como otro tipo de procesos que han habido, por ejemplo, en el lado en Bolivia con el 52, y claro, y antes del 52, después del 52, antes de que inicien los golpes de Estado, ¿no?, con los movimientos de izquierda. Entonces, en ese momento he tenido la suerte de conocerlo al maestro Enrique Dussel, estaba en sus seminarios, en sus clases, en sus talleres de formación, y he podido aprender mucho de él, ¿no? Entonces, él siempre tenía una mirada muy distinta, ¿no?, a las personas que venían de comunidades indígenas, ¿no? Y porque me acuerdo que en sus talleres, en los seminarios que él daba, pues había mucha gente que venía de comunidades, maipus, líderes, dirigentes, ¿no?, que lo escuchábamos siempre con atención, todo aquello que el maestro trataba de explicarnos. Entonces, ahí es lo que quería decirles un poquito en qué va la variante de lo que nosotros hemos aprendido. Y hemos aprendido gracias a otros maestros como el maestro Juan José Bautista también, quien ya partió hace 2 años. Y el maestro siempre decía, yo no quiero que mi pensamiento se quede encerrado en la academia, ¿no?, entre 4 paredes. ¿No? Este pensamiento tiene que llegar al pueblo, y Dussel siempre decía, este pensamiento tiene que llegar al pueblo, tiene que llegar a los que más necesitan. Entonces, por ese motivo es de que nosotros nos hemos animado en nuestra comunidad que se llama Ayllu Pachahayu, nos hemos animado con todo, entendiendo todo el trabajo que el maestro, tratando de entender todo el trabajo que el maestro nos ha dejado, abordar las tesis más fuertes que nos podrían ayudar a vislumbrar quizás cuál sería el camino, o sea, no, cuál sería el camino que nosotros podemos seguir como pueblos indígenas, ¿no? Entonces, ¿me lo pasas sin decir teléfono? Es que un tono de consejo. Acá está. Hermano, disculpa que te interrumpa, hermano. Aquí hay un participante que indica que si por favor podrías acercarte un poquito más al micrófono.
Claro Dice que sí. también otro participante que se escucha muy bajito, dice. Ya. A ver, vamos a acercarnos ahí. No sé si se escucha mejor ahora. ¿Se escucha mejor, hermanos, hermanas? Sigue igual, dice. A ver, un Hola, poquito hola. más fuerte. Ahora tal vez me escucha mejor. Voy a hablar un poquito más fuerte. Bajito, dice. Ahora se escucha Ahora, mejor. Y ahora acercado bien, mucho. mejor, Bueno, dice. ya, lo Dale. voy a poner ahí para que puedan escucharme mejor, ¿ya? Bueno, entonces, esta variante que hemos tratado de hacer nosotros es pensar, discutir más que todo, ¿no? Una cosa del maestro que siempre nos ha impactado mucho. Me acuerdo cuando el maestro decía, yo no quiero repetidores de mi pensamiento, ¿no? Por ese motivo, él decía, cuidado que hagan aparecer una escuela luceliana, ¿no? Nosotros no queremos repetidores, no quiero repetidores de mi pensamiento, lo que quiero más bien es que algún día ustedes puedan superar aquello que yo he dejado, ¿no? Aquello que he dejado. Y él decía siempre, ¿desde dónde se puede pensar mejor la realidad? Que siempre desde el mundo de los negados, ¿no? Siempre desde la periferia, ¿no? El concepto que él tenía, centro-periferia. Eh, de ese motivo es que en Bolivia se ha inaugurado la Escuela de Descolonización el año 2013, si no me equivoco, 14, junto con el Gilata Rafael Bautista, ¿no? Eh, y esta escuela, también iluminada con todos los pensamientos de los maestros Luz, el Hinkelam, el maestro Semmelman, eh, trata de pensar teóricamente los problemas que nosotros como pueblos indígenas estamos atravesando, especialmente acá en la parte de Bolivia, ¿no? Eh, Dicho esto, es de que ustedes saben que al menos en Bolivia hay escuelas de pensamiento político, ¿no? Una de las escuelas más antiguas es la escuela, no tan antiguas, pero la más antigua que hay, la escuela indianista, ¿no? La escuela indianista que ha pensado también a través de su pensador que es Fausto Reinaga, cómo podría ser el proceso de liberación de los pueblos indígenas, ¿no? Hasta el día de hoy, el movimiento indianista siempre lo tiene como punta de flecha a Fausto Reinaga y a otros líderes también, o quien ha fallecido igual recientemente, Gilata, el Hachatío, Inca Choquehuanca, ¿no? El Inca Choquehuanca. Por otro lado, tenemos otra vertiente de pensamiento que es el catarismo, dentro, dentro de todos los que son, dentro de todo lo que es el pensamiento político aquí en Bolivia. El catarismo, tenemos ahí representantes, ¿no? Está ahí el Víctor Hugo Cárdenas, ¿no? El Yampara, y un montón de pensadores, ¿no? Que piensan la realidad a través de esta corriente ideológica que ellos han denominado el catarismo. Bueno, tenemos esas dos escuelas, pero después de eso no hay más, no ha habido más recreación de pensamiento político, ¿no? Durante muchas décadas, desde los 80 hasta el día de hoy, el pensamiento catarista nos ha acompañado, ¿no? Y desde los 70 hasta el día de hoy, casi son 50 años, que tenemos esta escuela de pensamiento indianista. Pero lo que los maestros decían, parece que tenemos que repensar desde otro tipo de lugar nuestros problemas, porque estas escuelas no están profundizando, ¿no? No están profundizando realmente el problema que nosotros, o no están pensando los problemas que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces, de ese modo es que aparece esta escuela de descolonización, una escuela que viene discutiendo las teorías, los conceptos, las categorías que han desarrollado diferentes maestros como Enrique Dussel, Juan José Bautista y Franz Miquelames, ¿no? Nosotros como AIU hemos empezado a tematizar, por ejemplo, este texto que son las 20 tesis de política, ¿no? Pero hemos empezado a discutir
¿Cómo nosotros entendemos aquí en las naciones aymaras lo que significa la política? ¿No? ¿Qué es la política para nosotros? ¿Habrá existido una palabra para decir política? ¿No? ¿Cómo nosotros decimos política en aymara? ¿Cómo decimos política en quechua? ¿No? Entonces, eh, es un trabajo muy rico el que estamos desarrollando porque nos está ayudando realmente a profundizar, por ejemplo, ¿qué es esto de la política? ¿No? ¿Qué es esto de la política? Y nos damos cuenta, gracias a la discusión que tenemos con Dussel, que el pensamiento político dentro de las naciones indígenas está muy arraigado, ¿no? Dentro de lo que es nuestra forma de vida cotidiana, ¿no? Nosotros somos seres muy, muy políticos. ¿Por qué? Porque al final y al cabo lo que nosotros entendemos que es que la política es la acción, ¿no? O sea, simplemente es la acción que los seres humanos desarrollamos, ¿no? Para poder llegar a vivir, ¿no? Una acción, ¿no? Una acción de vamos a tomar acciones, pero no es una acción solamente individualista, sino que es una acción comunitaria. Entonces, una de las cosas muy importantes que nosotros como pueblos indígenas tenemos dentro de lo que todo Dussel habla, dentro de la teoría que Dussel nos comparte, por ejemplo, a través de la praxis, es la comunidad. Nosotros tenemos la suerte de vivir en comunidad o de venir de comunidades, ¿no? De tener esa experiencia de lo que significa vivir en comunidad, ¿no? Entonces, eso nos ayuda mucho a repensar cómo han hecho nuestros pueblos para desarrollar instituciones políticas como el AILU, por ejemplo, en el cual el poder, que es otro tema y es otro concepto que tematiza Dussel en lo que son sus tesis de política, cómo hacemos que el poder sea un servicio, ¿no? Sea un servicio para la vida. Y nos damos cuenta de que eso nuestros pueblos ya lo practican y lo habían practicado durante miles de años, ¿no? La rotación de autoridades, lo que significa ser tatamay, kumamataya, que al final significa ser padre y madre de la comunidad, y no es como esta otra forma despótica de la política moderna occidental, ¿no? En la que el que tiene el poder, pues, se hace servir con los demás, ¿no? Más al contrario, Dussel nos enseña en sus tesis de política de que quien está en el poder es la persona que realmente tiene que estar al servicio del pueblo. Y cuando nosotros vemos desde el punto de vista de lo que es la política indígena, nos damos de cuenta de que eso nuestros pueblos ya lo practicaban, ¿no? La cuestión es algo muy importante, es que nosotros como pueblos indígenas no hemos tematizado ese problema, ¿no? No hemos tematizado la política del servicio, ¿no? No hemos tematizado este problema de lo que es el poder rotativo, ¿no? Entonces, cuando nos damos de cuenta que Dussel ya lo ha tematizado, nosotros pensamos, decimos, ¿y por qué nosotros no somos capaces de tematizar nuestro sistema político, de sentarnos entre todos y podernos escribir? ¿No? Bueno, uno de los problemas que nosotros tenemos, pero no es tan problema, es que ustedes saben que durante muchos años, por no decir siglos, se ha prohibido a los pueblos indígenas el acceso a la lectura y a la escritura, ¿no? Por razones obvias, porque si aprendíamos nosotros esas dos herramientas, pues tenían miedo de que nos íbamos a volver poderosos y podíamos entender más lo que ellos, más el poder que ellos tenían para poder liberarnos nosotros, ¿no? Y generar herramientas nuevas. Bueno, eh, entonces, lo que Dussel nos decía siempre, me acuerdo una vez cuando estábamos allí si no me equivoco, era en el museo, nos decía, cuando él escuchaba, ¿no? Las intervenciones de los Malkus, después de las exposiciones que él hacía de los Malkus, de las batallas, y Dussel escuchaba siempre con atención y decía, cuando vengo aquí y les escucho hablar y opinar a ustedes, escucha, ustedes son como libros abiertos, porque ustedes tienen la práctica diaria de lo que significa hacer política, ¿no? Una práctica, ¿no? Cotidiana, a diferencia de muchas personas, decía Dussel, ¿no? Excelentes teóricos, ¿no? Pero que no tienen en su vida esa práctica política, ¿no? Sino que todo funciona de modo teórico, ¿no? Entonces,
Él decía, yo les escucho hablar cuando ustedes hablan sobre todo lo que han hecho el 2003, todo lo que han hecho el 2001, que la guerra del agua, la guerra del gas, mejor que el 2001, la guerra del agua. Entonces él dice, pucha, yo me admiro mucho de lo que ustedes son capaces de hacer. La cuestión es si ustedes se animarían a teorizar aquello que están practicando, ¿no? Y eso nos damos cuenta nosotros que es algo que nos falta, ¿no? Lo hemos logrado identificar muy claramente cuando hemos empezado a trabajar con el maestro Dussel, este tema de las tesis de política, ¿no? Otra cosa que nos ha servido mucho, 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 mucho en este tipo de discusiones con el maestro Dussel ha sido el poder entender el poder, ¿no? El poder. Como hace rato hemos hablado de la política y el poder son cosas que siempre están relacionadas, ¿no? Entonces, eh, ha sido muy importante poder hacer consciente qué significa el poder desde las comunidades, desde el mundo aymara. No voy a decir desde los pueblos indígenas, porque no puedo hablar por todos, ¿no? Al menos desde el mundo aymara, qué significa el poder, ¿no? Entonces, nosotros, para ponerles un poco más en contexto, somos una ILU, somos personas que nos hemos decidido organizar en esta forma política de lo que significa el audio, ¿no? Mejor dicho, de lo que significa el AILU, no el audio, ¿no? Entonces, el AILU para nosotros es la organización política más antigua que podríamos decir que ha existido en los Andes, ¿no? La organización política más antigua en la que el poder es circular y el poder va pasando por todos los miembros de la isla. Nadie se puede quedar con el poder, nadie se puede quedar con el cargo, sino que el cargo siempre tiene que ir pasando. Y el cargo va pasando porque ese cargo que significa poder, entre comillas poder, es un poder de servicio. Y se dice que todos en la comunidad, en el AIU, tenemos que aprender a hacer nuestro servicio. Entonces, cuando te cae el poder, no es que vas a ser todopoderoso, sino tienes que aprender a servir a tu comunidad, aprender a ser papá, aprender a ser mamá. Entonces, miren, y eso está en las 20 tesis de política, ¿no? Y nos damos cuenta que también lo que se está discutiendo y hablando Dussel, prácticamente nos cae como anillo al dedo, porque este, nosotros como comunidades indígenas estamos discutiendo estos temas, estas tesis que el maestro Dussel tiene, ¿no? Ha escrito, y nos damos cuenta de que, bueno, en muchos casos es como una limpieza que nosotros nos hacemos, ¿no? De recordar. Sí, así siempre es. En nuestros pueblos, nuestra forma de organización política es así. Claro, Dussel aquí tiene una forma, ¿no? Aquí tiene, en su trabajo, él tiene una propuesta, ¿no? De cómo podría organizarse una comunidad política, ¿no? Tiene una propuesta. Por eso les digo, es una discusión. Y nosotros agarramos y decimos, pero nosotros también tenemos nuestra forma de organización política, ¿no? Que es el AILU. Entonces, este tipo de discusiones que, con las propuestas que Dussel nos da, nos hace también hacernos conscientes de que nosotros también tenemos nuestra forma de organización política y más bien nos ayuda a profundizar, ¿no? Profundizar en todo lo que es nuestras formas de organización, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ser Maiku? ¿Qué significa ser Tatamalku, Taikamalku? ¿Qué significa ser Kama? ¿De dónde viene el término Kama? ¿Qué significa Kamani? ¿Cómo circula el poder? ¿No? ¿De dónde viene, más que todo, de dónde viene esta inspiración de lo que es el poder circulatorio? Y nos damos cuenta de algo que siempre nuestros abuelos hablaban y decían, ¿no? De que la organización política que los seres humanos hemos desarrollado dentro de nuestras comunidades indígenas es una organización que viene de lo que decimos los uibiris, el mundo de los uibiris, ¿no? Los uibiris serían como los espíritus tutelares, ¿no? Y justo estamos en el mes de noviembre y para el 28, finales de noviembre, nosotros este, tomamos atención a unos movimientos que existen en las montañas, ¿no? Donde dicen nuestros abuelos, nuestras abuelas, las montañas hablan, los abuelos, los achachilas, las ahuiches empiezan a hablar mediante los rayos, ¿no? Y cuando empiezan a hablar mediante los rayos, dicen,
ellos están, ¿qué está ocurriendo? Están haciendo su cambio de autoridad, ¿no? Y nosotros como amados, como sabios y atiris, siempre estamos viendo y observando ese diálogo que están teniendo alrededor de nosotros los cerros, los achachilas, ¿no? Aquí en la Cordillera Real. Y es muy interesante lo que está aconteciendo, ¿no? Porque están dialogando, los rayos van los rayos van de cerro a cerro, y al final se marcan claramente dos posiciones importantes, ¿no? Dos montañas son escogidas para ser los nuevos guardianes a los que decimos Marani en Aymara. Marani significa los que van a ser autoridad durante un ciclo solar. Mara significa sol, digo año, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos adentramos más y preguntamos de dónde viene esta forma de organización política del poder circular, nos damos cuenta de que esto está dentro de todo lo que es nuestra espiritualidad. Nuestra espiritualidad se conduce de este modo, ¿no? Y cuando nosotros vemos, ¿no?, los achachilas, en la próxima semana es donde justamente nosotros vamos a observar estos movimientos, nos damos de cuenta de que nosotros hemos copiado la política, decimos, desde el mundo espiritual de nuestros antepasados, del mundo espiritual de donde provenimos nosotros, ¿no? Entonces, esto significa de que la política es algo mucho más antiguo y está lleno de sabiduría. Y miren, este tipo de condiciones, este tipo de discusiones y de recordar quiénes somos nosotros es gracias a los trabajos que Enrique Dussel, por ejemplo, ha trabajado en este texto que son las 20 tesis de política. Lo rico de tener este tipo de discusiones con el maestro Dussel es que nosotros tenemos la experiencia de vivir en comunidad, tenemos la experiencia de tener vivas todavía, no, vivo nuestro conocimiento, nuestro saharaui, y eso nos ayuda como a tener un diálogo, una discusión muy profunda con todo lo que son las tesis que el maestro Dussel propone, ¿no? Como les decía, él en algunos momentos llega y dice, compañeros, esta es la propuesta, ¿no? Leemos la propuesta, está interesante, pero siempre nos decimos nosotros, pero nosotros ya tenemos esto, ¿no? Gracias, maestro, nos has hecho llegar aquí. Lo que nosotros ahora tenemos que hacer es hacer parar lo que es nuestro camino, lo que se ha caído, lo que nos hemos olvidado, lo que nos han hecho olvidar, lo que lo han querido enterrar, ¿no? Entonces, ese es un aporte muy importante que podemos rescatar, eh, que lo estamos viviendo nosotros como comunidad aquí, como AILO aquí en la ciudad de La Paz, que nos está ayudando mucho, ¿no? Nos está ayudando mucho a recordar quiénes somos, hacia dónde tenemos que ir, y también a teorizar este tipo de vivencias que nosotros tenemos y decir, animarnos a escribir, ¿no? Animarnos a escribir sobre también nuestras propuestas, porque la cuestión ahora, lo que el maestro Dussel decía siempre, como hace rato les repetía, que el maestro no le gustaba que aparezcan personas repetidoras de su teoría, es decir, Dussel dice, como si fuera una Biblia, ¿no? Al maestro Dussel siempre le interesaba lo que son las reflexiones, ¿no? Y más que todo le interesaba a él que lo podamos superar su teoría. Y qué no mejor superar su teoría, en el mejor, en el buen sentido de la palabra, entendiéndolo, comprendiéndolo y también nosotros bajando a lo que es nuestro camino, nuestro entendimiento como pueblos indígenas y desde ahí también elevar nuestro pensamiento, nuestra filosofía, nuestra espiritualidad para poder estar en un camino realmente más sano, decimos, ¿no? Más sano, más coherente, más consciente. Otra de las cuestiones muy importantes que Dussel, por ejemplo, toca, una de los conceptos que les puedo decir que nosotros lo vivimos, es el concepto que Dussel que tiene cuando él habla se refiere al alter, ¿no? Al alter, al otro, ¿no? Dussel va a trabajar mucho el tema del alter para hacernos entender de que el otro es muy importante, ¿no? El otro metafísico, ¿no? Como él lo llama, el otro metafísico es muy importante porque es un ser viviente, es un ser sintiente. Bueno, nosotros tenemos una palabrita muy bonita en Aymara que decimos, Humas Nayampi Nayas Humampi, ¿no? Esas palabritas, ¿no? Que nosotros tenemos, Humas Nayampi Nayas Humampi,
son muy importantes, ¿no? Y cuando nosotros decimos, hablamos de ese modo, siempre nos estamos dando cuenta, el jiwasa, el jiwasa, el jiwaña, el jiwaki, que son categorías que nosotros manejamos mucho dentro de lo que es la sabiduría, dentro del lenguaje aymara, por ejemplo, ¿no? El jiwasa, ¿no? Que jiwasa significa todos, ¿no? En la comunidad, en el Ainu, se dice que la primera persona no es el yo, ¿no? Una persona cuando se va a poner cuando nos enseñan en la escuela a hablar inglés, siempre nos dice, no, ay, cuando aprendemos a hablar en español, yo, ¿no? Siempre partimos del yo. Bueno, en las comunidades dentro de nuestro lenguaje hay algo muy hermoso. Se dice, por eso es Ayllu, que la primera persona dentro del mundo Aymara es el Jiwa, es el Jiwasa, ¿no? Jiwasa, ¿qué significa? Nosotros, ¿no? Nosotros. Entonces, miren cómo este término que el maestro Dussel, cuando él está hablando y él trata de ilustrar lo que significa el alter, el otro, es muy importante cuando nosotros hablamos del otro, de nosotros, ¿no? Es decir, dentro de nuestra forma de política, uno aquí, por ejemplo, no puede hacer lo que se le da la regalada gana, ¿no? Obviamente tenemos una libertad, tenemos, hacemos nuestras cosas, tenemos nuestra vida personal, pero de ningún modo podemos atropellar a las otras personas, ¿no? Porque las otras personas también son seres humanos, siempre dicen nuestros abuelos, ¿no? También tienen sentimientos, tiene mamá, tiene papá, tiene hermano, hasta el bicho me acuerdo, cuando siempre aquí algún bicho vas a matar, ¿estás por matar? No, no, nuestros abuelos no saben reír, ¿cómo vas a matar así? Saben decir, esa hormiga va a llegar a su, mejor dicho, a esa hormiga le vas a matar y en su casa le van a esperar su mamá, su papá, y como no va a llegar, van a llorar. Así no saben decir nuestros abuelos, ¿no? Entonces, miren cómo está implícitamente dentro de lo que es nuestro mundo, nuestra organización política, el Jiwasa, Jiwaki. Miren, el Jiwa es el Jiwa, ¿no? El Jiwaki que es lo hermoso, ¿no? Lo hermoso. Y el Jiwaña, que podemos decir lo que desaparece, cuando se muere algo, desaparece, ¿no? Entonces, Jiwañao decimos, ¿por qué decimos cuando desaparece algo? Es cuando desaparecen las posiciones personales, ¿no? Individuales, mejor dicho, las posiciones individuales, estas imposiciones que vienen cargadas de ego, cuando alguien quiere imponer su verdad, cuando alguien quiere imponer su voluntad ante los demás, para poder transformar, decimos, tiene que ver, para poder transformar la comunidad, tiene que ver primero el jiwaña, donde todos dejamos de ser, dejamos de ser para poder ser todos, decimos, ¿no? Por eso es, el jiwaki es lo hermoso, ¿no? La hermosura, y el jiwasa ya es la comunidad, somos nosotros. Entonces, miren, este tipo de pensamiento, de organización sobre lo que es el alter, sobre lo que es el otro, es algo muy importante dentro de la política indígena, ¿no? Y no solamente el otro, como Dussel dice, ¿no? Hay el otro como distinto, como diferente. También existe eso aquí, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando ahorita entre Aymaras, para crear la comunidad del Ayllu, tenemos que llegar al Jiwasa, un entendimiento común, un corazón común, macho y mampi, ¿no? Macho y mampi, un corazón, ¿no? Entonces, pero también ustedes saben que dentro del mundo andino existen otro tipo de naciones con las cuales nosotros hemos tenido contacto, ¿no? Entonces, ahí aparece la dimensión de entender a los demás dentro de su realidad, ¿no? Dentro de todo lo que es su proceso de recreación humana, ¿no? Cultural. Entonces, cuando viene el otro, por ejemplo, mis abuelos que son de la selva, ellos me contaban, mi abuelo que cuando era joven, ellos venían desde la selva, entre varias comunidades salían viajando hacia la parte de la Titicaca, con comunidades, otro tipo de culturas, pueblos indígenas de la selva, y salían todos cargados, dice, ¿no? Con plantas, con medicinas, y con diferentes tipos de elementos que vienen solamente de la selva, y de los valles venían en burros, harta gente llegaba, ¿no?
Y dice, la gente del altiplano esperaba a todas las personas que pertenecían a la selva, venían de la selva, con música, ¿no? Entonces, no sé si alguna vez han visto, busquen en YouTube la danza que es el chunchu, ¿no? Entonces se ponían a tocar chunchu, que es una danza en la cual la gente del altiplano empezaba a bailar, aquí los aymaras bailaban el chunchu, tocaban, y los que estaban llegando de viaje, ¿no? Desde la selva, desde la Amazonía, veían ese recibimiento y llegaban bailando, ¿no? Llegaban bailando. Y ahí se mezclaban los saberes y conocimientos de los pueblos y las naciones de la selva y los pueblos de las aymaras del altiplano, y llegaban los del valle. Y entonces el jatu, que lo podemos entender como mercado, miren, y es algo que también Dussel habla mucho del mercado. El mercado para las comunidades, para los pueblos indígenas, era el lugar de encuentro donde se encontraban diferentes nacionalidades, ¿no? Diferentes culturas, y donde se tejían y entretejían las culturas. Eso era el mercado. Para nosotros el mercado era una fiesta, ¿no? Y entonces siempre recordábamos esas historias que nuestros abuelos nos contaban, y hay hartas historias más de cómo había este entretejido, ¿no? De diferentes culturas. ¿Para qué? Para que entre todos nos podamos fortalecer. Llegaba aquí el amazónico y se llevaba medicinas y productos y conocimientos también a sus comunidades que le podían servir, ¿no? Para estar mejor, para vivir bien. Y así como también los aymaras tomaban medicinas y conocimientos que llegaban de la selva y los empleaban dentro de su cotidianidad, dentro de su vida, dentro de su medicina, y así con la gente que llegaba de los valles. Entonces, estamos hablando de una forma muy diferente de lo que se entiende como el otro dentro del mundo moderno, ¿no? Y cuando encontramos estas discusiones que Dussel tiene, ¿no? Cuando se refiere al alter, al otro, tenemos nosotros muchos ejemplos para poder mostrar cómo ha sido esta forma de coexistencia, esta forma de vivencia que nosotros hemos tenido con otro tipo de culturas diferentes a la nuestra, ¿no? Entonces, la cosa es otra vez lo que les decía, ¿y por qué nosotros no hablamos de esta forma, ¿no? Esta forma en la cual nosotros podemos agarrar y rescatar el conocimiento y la sabiduría que nuestros abuelos tenían para poder construir un camino entre todos, ¿no? No solamente entre los aymarits, ¿no? También entre los otros pueblos, que es lo que siempre Dussel dice, ¿no? No estoy pensando para un tipo de clase, el que son los obreros, que son los, estoy pensando para todos los que son los negados, hasta incluso para los ricos, ¿no? Entonces, les puedo contar que esta forma nosotros en la cual entendemos nosotros el otro, esa es la parte humana, que es algo muy importante, pero también tenemos nosotros una variante muy importante de entender a lo demás, a lo que está afuera de nosotros, ¿no? Como algo, como alguien, mejor dicho, y esto nos referimos a la naturaleza, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos de Ayllu, nosotros no nos referimos solamente a Ayllu, no es lo mismo que decir comunidad, ¿ya? Cuando nos referimos a comunidad, nos referimos a una comunidad de seres humanos, ¿no? Que tienen algo en común, ¿no? Bien fácil ese concepto. Entonces, obviamente puede ser más complejo, hay comunidades feministas, comunidades de obreros, comunidades de anarquistas, hay diferentes tipos de comunidades, pero siempre la comunidad, decimos, implica también solamente un movimiento humano. Nosotros cuando nos referimos a lo que es el Ayllu, para nosotros Ayllu es como decir familia, pero la familia para nosotros no es solamente lo humano, o sea, no es solamente lo que mi mamá, mi papá, mi tío, mi vecino, mi vecina, no, eso no es el Ayllu, ¿no? El Ayllu principalmente sí, está compuesto por los antepasados espirituales, ¿no? Eso es algo muy importante de entender cuando nosotros nos referimos al Ayllu. Por eso nosotros dentro del Ayllu tenemos lo que decimos nuestros maranis, lo que hace rato les explicaba, ¿no? De estos espíritus, las montañas que van a entrar en un diálogo la próxima semana y que nosotros estamos observando, porque
ellos nos muestran este tipo de rotación de poder y nos van a decir quiénes van a ser ahora nuestros líderes durante la siguiente gestión, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos referimos a ello, nos referimos a la naturaleza, a la naturaleza, al cosmos, ¿no? Entonces, miren, ahí hay otro entendimiento de lo que sería el otro, pero el otro no es el otro que ya no es humano, ¿no? Es el otro que ya no es humano, el otro que sabe pensar, el otro que sabe sentir, el otro que sabe expresarse. Por eso se manifiesta a través de este tipo de lenguajes que muy bien lo podemos entender en el lenguaje aymara, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa lo que está moviéndose? Nosotros tenemos palabras para decir eso, a diferencia de, por ejemplo, cuando hablamos en español, no, simplemente nos aparece como un fenómeno que no se puede describir, no se puede entender, ¿no? Nosotros tenemos palabras en aymara para poder describir ese tipo de movimientos simbólicos que están ocurriendo alrededor de nosotros. Y esa es otra de las cosas que nos ha ayudado a profundizar, ¿no? Nos ha ayudado a profundizar, a recordar de que para nosotros también hay otra dimensión del otro, ¿no? Del alter. El alter no solamente como ser humano, sino el alter como naturaleza, como Pachamama, como Madre Tierra, como Padre Sol, Tata Inti, Mama Paxi. Entonces, miren cómo nosotros podemos llegar a profundizar gracias a la discusión, a las discusiones que hemos tenido con el maestro Enrique Dussel sobre lo que son nuestras raíces, ¿no? Lo que es nuestro conocimiento. Y otra vez ahí nosotros nos latigamos y decimos, ¿y por qué no escribimos sobre esto? ¿No? ¿Cuándo vamos a escribir? Y realmente, si nosotros escribimos y tematizamos esta otra forma de entender la alteridad desde los pueblos indígenas, desde las naciones aymaras, realmente podría ser una gran contribución que le haría muy feliz al maestro Dussel, ¿no? Decirle, mire maestro, aquí está. Claro, alguna vez lo menciona el maestro Dussel también la naturaleza como derecho, ¿no? Que tiene también sus derechos, con la naturaleza como ser viviente. Pero miren qué aporte nosotros podemos hacer si como nosotros como naciones indígenas, naciones aymaras, llegaríamos a ser conscientes del conocimiento que nosotros tenemos para poder transmitir este tipo de sabidurías, ¿no? Entonces, este es otro concepto y otra categoría, mejor dicho, que nos ha ayudado mucho a nosotros a profundizar el entendimiento de lo que significa la alteridad dentro del pensamiento de la sabiduría aymara, ¿no? Eso les podría compartir. Y lo último que quisiera quizás compartirles, ¿no? Para hacer un diálogo también, es nosotros en este momento estamos trabajando este textito, ¿no? Que es la pedagógica latinoamericana. Estamos trabajando en nuestro AILU este texto, que nos ha parecido y muy importante realmente para poder tematizar lo que Dussel tematiza como la pedagógica, ¿no? Lo que Dussel tematiza como la pedagógica. Ustedes saben que cuando han llegado los invasores acá a España, a nuestro continente, lo primero que hacen es destruir toda fuente de conocimiento que se haya producido o que inspire sabiduría a nuestros pueblos, ¿no? Quemar quipus, destruir templos, destruir escritos, ¿no? Destruir, hubo un tiempo durante lo que es la extirpación de idolatrías en la cual incluso nos hacían sacar nuestra ropa a nuestros abuelos y las quemaban porque decían que los símbolos, los colores y la forma en la cual nosotros nos vestíamos nos recordaba nuestro pasado, ¿no? Entonces ahí aparecen, por ejemplo, ¿no? Estas vestimentas que hasta el día de hoy las consideramos como indígenas, que aparece el cholaje, ¿no? Los cholos, las cholas. Claro, tiene su proceso tiene su proceso lo que ha sido este movimiento de lo que es la extirpación de idolatrías que ha habido aquí en la parte andina, desde 1550 hasta el año 1650 más o menos, estamos hablando de 100 años, en los cuales se nos ha prohibido a nosotros nuestras ceremonias, nuestros rituales, se ha perseguido a los sabios, a las sabias, se ha destruido templos, como les dije, prácticamente ha habido una destrucción epistemológica de todo lo que ha sido nuestro conocimiento, ¿no? Y entonces, de repente,
la gente dice, ¿no? Los pueblos indígenas, sí, los pueblos indígenas, ¿cómo transmiten los pueblos indígenas su conocimiento? Es la oralidad, ¿no? La oralidad. Bueno, compañeros, compañeras, la oralidad no es una forma de transmitir, es una forma de transmitir nuestros conocimientos, pero no ha sido nuestra forma de transmitir nuestros conocimientos. Ha sido la única forma que nos ha quedado para poder transmitir el conocimiento, porque las otras formas de transmisión de conocimiento prácticamente han sido prohibidas bajo pena de muerte o han sido destruidas, ¿no? Y de repente llegamos al siglo XXI y aparecemos como pueblos orales, ¿no? Que simplemente transmiten su conocimiento a través de la oralidad, como pueblos que no han desarrollado un lenguaje, ¿no? Sino pueblos que han desarrollado algo parecido a una lengua, como le dicen, cuando nos dicen así que no hemos desarrollado una lengua, este, que hemos desarrollado dialectos. Se nos considera pueblos ágrafos, que nunca hemos desarrollado una escritura. Compañeros, compañeras, nuestros pueblos han desarrollado muchas formas diferentes de escritura. Y entonces, este texto de lo que significa la pedagógica latinoamericana nos interesa mucho, ¿no? Porque primero Dussel discute esta cuestión de lo que es la educación, haciéndonos un enfoque. Lean el librito, no les voy a hacer un resumen, ¿no? Como les dije, no voy a discutir lo que pueden llevar en doctorados, en maestrías. No, lo que quiero compartir es cómo nosotros, desde la visión de los pueblos indígenas, especialmente ahora Aymara, podemos, estamos abordando las categorías y los conceptos que el maestro Dussel ha desarrollado, ¿no? Entonces, cuando él se refiere a la pedagógica latinoamericana, nosotros tenemos que decir, no podemos llegar a la pedagógica latinoamericana todavía, porque nosotros como pueblos aymaras tenemos que discutir lo que es una pedagógica aymara. ¿Por qué? Porque nuestra historia es esta, compañeros. ¿Dónde están nuestras instituciones? ¿Dónde está la fuente y el origen de nuestra sabiduría? Lamentablemente, en estos tiempos, si bien Bolivia es una de las fuentes de inspiración más importantes para el mundo en lo que se refiere al pensamiento indígena, ¿no? Pero también son tiempos de cambio muy fuertes, muy grandes, en los que nuestros abuelos, la generación de nuestros sabios, sabias, ya se está yendo. Prácticamente en unos 10 años ya habrán desaparecido todos los abuelos de los Andes, los que tienen ese conocimiento, esa sabiduría, ¿no? Está habiendo un cambio generacional en el que la nueva generación, los que están naciendo, los que ya son jovencitos, los que son ahora adolescentes, no tienen ni idea de lo que significa ser aymara. ¿Por qué? Porque los papás ya no pueden transmitir ese tipo de conocimiento, ese tipo de sabiduría, ¿no? Entonces, estamos viendo un momento, nosotros aquí en nuestras comunidades, en la que prácticamente el movimiento de enajenación hacia lo que son estas nuevas generaciones es tan terriblemente abrumador que prácticamente mucha sabiduría se está perdiendo, ¿no? Y los jóvenes ya están creciendo prácticamente sin el conocimiento y el entendimiento de lo que es nuestra cultura. Y entonces esto nos hace tematizar a nosotros, ¿por qué? Porque nosotros como Ayllu tenemos hijos, tenemos hijas, y nosotros queremos que nuestros hijos e hijas tengan aquello que nosotros no hemos podido tener cuando éramos niños, que era esta transmisión de conocimiento y sabiduría, que es muy importante, como decía Quinquelame y decía Juan José Bautista y Enrique Dussel, para poder recrear al nuevo sujeto de la liberación, ¿no? Entonces, si bien nuestros abuelos han podido luchar durante más de 500 años con realmente han sido muy aférrimos a lo que ha sido nuestra cultura, nuestro camino, nuestro sarawi, vemos en nosotros en un momento en el que nos estamos avisando porque las nuevas generaciones ya no están teniendo acceso a este tipo de sabidurías que nuestros abuelos tenían hasta la generación de mi padre, mi madre, por ejemplo, mis abuelos, ya no. Entonces, por eso hemos visto muy importante pensar una pedagógica, porque como pueblos y naciones aymaras tenemos que desarrollar
una pedagógica aymara primeramente, para poder darle esa base, ese sustento, primeramente a lo que es nuestro conocimiento, nuestra raíz, nuestra sabiduría. Y desde ahí crecer nosotros desde las raíces aymaras, collas, ¿no? De lo que es nuestra historia, nuestro saraui, nuestro conocimiento, estas cosas que hace rato les he transmitido, ¿no? Entonces, ahí decimos, tenemos un problema ahorita con la educación. Si bien tenemos la ley Avelino Siñani en Bolivia, es una ley muy importante, pero que no se ha pulido. Ahí los maestros en las escuelas fiscales no saben qué cosa van a enseñar, ¿no? Porque muchos, cuando he dado algunos diplomados de educación, los profesores me decían, no, está la ley, pero prácticamente a mí no me importa enseñar lo que es la cultura andina, porque eso es el pasado. ¿Por qué no nos enseñan inglés? ¿No? ¿Por qué no aprendemos otras cosas? Nos quieren volver a llevar al pasado, me dicen, ¿no? Hermano, nos quieren llevar al pasado otra vez. Quieren que aprendamos Aymara, quieren que aprendamos lo que son nuestras tradiciones. Las tradiciones también se respetan, pero esas cosas del pasado, ¿no? Y eso es lo que muchos maestros consideran y piensan sobre lo que es la ley Avelino Signani, ¿no? Les invito a leerla. Y entonces tenemos maestros que están protestando contra lo que es nuestra cultura y enseñándoles lo que pueden y cómo pueden, y así renegando a nuestros niños lo que son nuestras tradiciones. Es decir, tenemos un problema serio ahí, ¿no? Un problema muy serio. Como les decía, nosotros tenemos nuestros niños, nuestras niñas aquí en el AILU, porque somos una comunidad no de pensadores que nos agarramos y nos sentamos solamente a pensar. Nosotros trabajamos la tierra, tenemos nuestras chacras, hacemos diferentes tipos de actividades. Somos una isla, como les decía, y somos familias, ¿no? Que estamos creciendo con nuestros guaguas, con nuestros hijos, con nuestras hijas. Y cuando nos topamos que nuestros hijos, nos encontramos con que nuestros hijos e hijas están aprendiendo algo, ¿no? La educación, el sistema educativo, que como Dussel dice, ¿no? Te vas a la China, te vas a la India, te vas al otro lado, y es lo mismo, porque quien ha desarrollado esa malla curricular ha sido Occidente, ¿no? Entonces, es momento de empezar a repensar lo que es nuestra pedagógica, como pueblos aymaras, como pueblos quechuas, como pueblos indígenas, porque es la forma en la cual nosotros vamos a poder transmitir a nuestros hijos toda la sabiduría que a nosotros se nos ha sido prohibida, ¿no? Entonces ahí tenemos proyectos muy lindos como hacer la escuela, otra vez la escuela AILU, ¿no? Una escuela AILU en la cual nosotros podamos pensar y repensar nuestra realidad. Y muchos dirán, pero hermano, es volver al pasado, ¿no? O les estás negando a los niños lo que es el conocimiento también actual, moderno. Bueno, nosotros no somos una religión, no vamos a hacer, está prohibido. Claro que es importante aprender, no estamos diciendo eso, que no es importante, o que está prohibido aprender eso, ¿no? De ningún modo. Ustedes están viendo todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Un Milei ha ganado las elecciones el día de ayer, la guerra que está habiendo allá en Gaza, la guerra que está habiendo en Ucrania, prácticamente está viendo el aire que estamos respirando, se está respirando un aire de tristeza, un aire de guerra, un aire de contaminación. Y todo esto ha sido creado por el mundo moderno, porque nosotros como seres humanos hemos adoptado la cultura y las costumbres del mundo moderno, en la cual nosotros no pensamos a la naturaleza como si fuera un sujeto, ¿no? Un sujeto que vive, ¿no? Entonces, cuando me dicen a mí las personas, hermano, eso es del pasado, ¿no? ¿Por qué no te actualizas? Hay que modernizarse. Ya a veces me río, no sé si llorar o reír o enojarme, porque prácticamente esas personas no saben lo que están diciendo, no saben lo que están diciendo, no saben lo que significa ser moderno. Yo les digo, quieren seguir destruyendo el planeta, parece que lo más justo realmente, ya si queremos vivir en equilibrio, es aprender de los pueblos indígenas cuál ha sido su relación política, metafísica, ¿no? No solamente entre seres humanos, sino con la naturaleza, con nuestro entorno. Entonces, ahí aparece lo que Juan José Bautista decía, los pueblos indígenas somos más actuales que el último celular que ha salido, ¿no?
estos días. Y vamos a seguir siendo actuales porque gracias a nuestro pensamiento, gracias a nuestra sabiduría y a la práctica que podemos nosotros empezar a desarrollar, es que podemos prácticamente repensar un mundo diferente, un mundo distinto, ¿no? Un mundo en el que no dañemos a la naturaleza, tampoco le estoy diciendo nos volvemos hippies, ¿no? Pero ¿cómo es posible que nuestros abuelos han desarrollado una civilización, un mundo en la que estaba contemplada también la naturaleza, en la que estaba contemplada también la vida de los demás, nosotros como sujetos vivientes, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no? Está, nos ayuda a repensar este textito que está en la pedagógica latinoamericana, ¿no? Y el reto grande para nosotros es empezar a ordenar, empezar a trabajar todo lo que nuestros abuelos han desarrollado, nuestros pueblos, nuestras abuelas, nuestros abuelos han empezado a desarrollar en lo que significa la sabiduría, qué es la sabiduría, qué es el conocimiento, ¿no? Y no solamente como un proceso mental, sino algo muy importante dentro de los pueblos indígenas es la praxis, la acción, lo que ellos se le llaman, ¿no? La praxis, la praxis, la praxis, la praxis, ¿no? Para nosotros es el sarawi que decimos el caminar con sabiduría. ¿Qué significa caminar con sabiduría? Uno está haciendo, pero al mismo tiempo está pensando. Y está pensando y ese pensar le ayuda a hacer. Y en el hacer se le ayuda a pensar, ¿no? No es algo separado el sarawi para nosotros. Es algo que está junto, no se puede separar, ¿no? Por eso les decía, no es nomás leerse los textos del maestro. Claro, se puede leer. Yo conozco muchos hermanos aquí mismo en Bolivia, ¿no? Que tienen ducelianos, ¿no? Se reúnen, trabajan Dussel y claro, se dedican a dar clases, clases y clases y clases y formar más ducelianos, pero al final no hay este hacer, ¿no? O sea, ya no es sarawi, solamente es amuyuña, ¿no? Es darse cuenta, ¿no? Pensar, es pensar, ¿no? Esto yatiña, pensar, 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 pero no hay este sarawi ya, ¿no? Entonces, eso es algo que como hay nosotros, como les decía, nosotros caminamos haciendo, nos ayuda mucho a pensar, a trabajar, cuando estamos en la chacra, haciendo las siembras de papa, haciendo nuestros rituales, nuestras ceremonias. También tematizamos todos estos tipos de, estas temáticas, conceptos, categorías que el maestro Dulce nos ha dejado, ¿no? Entonces, mucho hace el contexto también en el cual uno piensa y repiensa estos conceptos y categorías de lo que ha sido el legado, de lo que es el legado del maestro Luz, el que nos va a acompañar por mucho tiempo, porque todavía no lo hemos superado, ¿no? No lo hemos superado. No solamente es criticar, decirle tú no sabes nada, eso no es superar, ¿no? Sino que realmente tenemos que mostrarle al maestro, nosotros, que realmente gracias a todo el conocimiento que nos ha dejado, hemos podido nosotros también repensar nuestro camino, nuestro sarawi, y decirle, maestro, aquí está. Y es una alegría, ¿no? Los maestros siempre decían eso, cuando ustedes hagan eso, nosotros nos vamos a sentir alegres. ¿Por qué? Porque vamos a sentir que ustedes ya están agarrando, ya están agarrando el camino por el cual otros se van a liberar y nuestras otras generaciones tienen que profundizar mucho más y mucho más, ¿no? Hasta llegar a la liberación, ¿no? Hasta llegar a la liberación, que es un camino muy largo, que sabemos que nosotros no lo vamos a poder quizás tocar en este mundo, pero estamos en este plano, pero estamos haciendo todo lo posible para poder dejar un buen camino, un buen legado a nuestros hijos, a nuestras hijas y a los que van a venir. Entonces, queridos hermanos, hermanas que están escuchando, en estas categorías y conceptos que les he podido compartir, estos dos textitos, por ejemplo, ¿no? De las 20 tesis de política, lo que es la pedagógica latinoamericana, quería compartirle nosotros como Ayllu Pachajay, como una comunidad aymara, cómo nos hace repensar, cómo nos hace a nosotros acordar y cómo nos hace también hacer, cómo nos hace discutir para realmente para el bienestar de lo que son nuestras comunidades. Entonces, un Hayaya, no quisiera cansarles más, y Hayaya Gilatamori a todos los que están en el otro lado, Gilatzcuyaca, Hayaya. Hayaya, Hayaya.
Hayaya, hermano, Hayaya, por favor, la sala, pero está abierta a que los hermanos y hermanas puedan comentar, participar, aportar. Por favor, quienes quisieran consultar. Enrique, Fernán, Maya, Ladislao, tiene la palabra. Maya, tal vez. Ay, ay, hermanos, hermanas, me van a disculpar por la hora aquí desde Europa. No puedo prender ahora mi cámara, pero mandamos todo este intercambio, este compartir es muy importante para nosotros que estamos aún más lejos, ¿no? De nuestros ancestros. Y pues en este día también especial quisiéramos siempre recordando la memoria de nuestros ancestros, incluso Enrique Dussel, mandar un gran hayaya al pueblo, a los hermanos de allá, principalmente Aymara, sabiendo que también desde Ginebra, Suiza, se ha logrado la restitución de tres de nuestros ancestros que están ya regresando para allá. Eso sería por hoy día, van a disculpar por la hora, no se puede participar mucho, pero hayaya, Kawasacho. Ay, 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 Quilaquita, Maya, Hayaya, Iris, hayaya. tanto tiempo. Claro Seguimos que sí, caminando, hermano. siempre luchando, hermana. Ay, ay, ay. Así, hayaya. Buenas noches, estimado Guaira. Gilata Un gran Enrique, saludo Kawasaki. a Ay, 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 tu Gilata. comunidad. Eh, bueno, quería preguntarte algo respecto a cómo podría trabajarse la categoría esperanza la- en el mundo aymara. O sea, esa categoría creo que es importante en el sentido de que nos tiene que llevar hacia adelante, ¿no? Pero desde atrás. Pero Ujú. no lo tengo claro, digamos, cómo sería en Aymara Esperanza. Ay, ay, Gilata. Bueno, Ya, esa ya. categoría esperanza ha sido un tema bien tematizado, les comenté hace muchos años, cuando estábamos discutiendo en un círculo de indianistas, ¿no? Y muchos hermanos decían, muchos tíos decían, a ver, compañeros, ¿cómo decimos esperanza en Aymara? Decían. Y todos pues, se ponían a pensar, ¿no? ¿Qué será esperanza, esperanza? Y al final decía, este abuelo decía, no existe pues hermanos esperanza para nosotros, la esperanza es para los blancos, así decía, ¿no? Lo digo en sus categorías, no en sus nombres, en sus palabras. Esa categoría de esperanza no es para nosotros, ¿no? Nosotros no tenemos esperanza, no tenemos que pensar esta palabra que es esperanza, es bien cristiana la esperanza, decía, ¿no? Aparte de ser bien cristiana la esperanza, ¿no? Entonces les escuché todos atentamente lo que hablaban en Aymara, lo que exponían y lo que decían, ¿no? Respecto a esta palabra. Pero bueno, quizás no existe la palabra, ¿no? Por ejemplo, en Aymara tampoco existe la palabra cuando decimos amor, cuando decimos perdón, decimos gracias. Son tres palabras fundamentales que no tenemos nosotros, por ejemplo, en Aymara, al menos en Aymara no tenemos esas palabras. Y uno puede decir, ¿cómo puede existir un pueblo que no conoce el amor? ¿Cómo puede existir un pueblo que no ha, una cultura que no haya desarrollado lo que es este, el perdón, o que conceptualmente, categóricamente, lo que es el amor, el perdón y la gratitud? ¿Cómo puede existir esto, no? Y del mismo modo, ¿cómo puede existir un pueblo que no conciba que no conciba lingüísticamente lo que significa la esperanza? Bueno, y este tipo de discusiones ya más categoriales lo hemos podido vislumbrar gracias a nuestro querido maestro Juan José Bautista, ¿no? Juan José Bautista
y nuestro querido Gilata también, con nuestro querido Gilata del taller de descolonización. Un saludo allá a Gilata Rafael, tal vez me está escuchando, viendo. Algo muy importante dentro del mundo andino, dentro del mundo aymara, es el hacer, la praxis, el uraña, ¿no? Es algo muy importante esto dentro del Sarawi, ¿no? Estamos pensando, y lo que les decía hace rato, estamos pensando y estamos haciendo. Y cuando dentro de nuestras comunidades nosotros decimos gracias, claro, la forma españolizada es decir, Dios pagara, dicen, ¿no? Que Dios pagara, es decir, Dios te pagará, que Dios te pague, ¿no? Pero esto es una imposición colonial, o sea, está en lengua española, no existe una palabra para decir con ese sentido de gratitud, no existe, no hay. Lo mismo para decir amor, cuando decimos nosotros munaña, ¿no? Munaña es como querer algo, ¿no? Querer, munaña, es mi munata, mi querido, ¿no? Mi querida, pero no es como, no expresa esto lo que nosotros en español entendemos como este amor, ¿no? Esta profundidad de amor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una cosa que Juan José Bautista nos hacía dar de cuenta es algo muy importante, decía, no por el hecho de que nuestros pueblos no hayan desarrollado la palabra, no significa que no hayan desarrollado la acción. Es más, estas palabras dentro de nuestra espiritualidad son consideradas sagradas y han sido consideradas tan sagradas por nuestros pueblos que era prohibido decirlas, ¿no? Era prohibido decir este tipo de palabras, ¿no? ¿Por qué era prohibido decirlo? Era por el carácter que encerraba, o sea, la profundidad que encerraba este tipo de categorías: amor, perdonar, esperanza, como dice Enrique, ¿no? Entonces, lo que hablábamos y discutíamos, y gracias a Juan José, ¿no? Y con otros abuelos más, era que sí existe la esperanza para nosotros, pero la esperanza nosotros la construimos todos los días en nuestra lucha. La esperanza es algo que no decimos, ¿no? Tener esperanza, hermanito, va a llegar mañana el cambio. Ya, no es así, ¿no? Tendríamos esperanza, hermanitos, va a llegar el cambio algún día. Sino es algo que nosotros construimos y que está tácitamente introducido dentro de lo que es la política, ¿no? En lo que hacemos día a día. Nosotros construimos la esperanza día a día en nuestra lucha, con las actitudes que nosotros tenemos respecto a lo que es la vida. Dejar de hacer algunas cosas, cuestionarnos si está bien, si está mal, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese camino yo le voy a entregar a los que siguen después de mí. Es como entregarle la esperanza, pero lo que yo estoy entregando es un camino que yo he caminado bien, para que otros puedan caminar sobre lo que yo he caminado, ¿no? Entonces, para nosotros la esperanza sería el luchar y la forma en la cual nosotros nos convivimos y convivimos a diario con este mundo, ¿no? No solamente de modo teórico, y es lo que les decía, nuestro mundo es bien práctico, muy prácticos somos nosotros, pero así como esas categorías que les expliqué, hay categorías que nosotros no tenemos en Aymara, pero que nosotros lo hacemos sin necesidad de decirlo. Eso te puede decir Gilata, Enrique. Allá. Ya, gracias. Gabriela. Buenas noches, sí, buenas noches, queridos hermanos y hermanas ahí reunidos. Sí, yo estoy hablando desde Holanda, también aquí ya son la 1 de la mañana o 2, y pongo solo mi foto. Sí, a mí me ha interesado muchísimo y súper interesante tu presentación, hermano. Realmente nos hace pensar y es verdad cómo nuestras creencias aymaras son tan profundas y únicas, porque eso me he dado cuenta viviendo aquí tan lejos de Bolivia, que nuestra fuerza que tenemos, la manera como nosotros somos, nos hemos crecido, eso ha sido realmente, es otra educación. Solo que nosotros no la valoramos tal cual, porque claro, estamos ahí
en ese medio, ¿no? Actual, pero cuando sales fuera y lo ves desde lejos, te das cuenta del valor humano que tenemos nosotros los bolivianos y bueno, quizás todas las culturas indígenas también, obviamente. Y yo estoy muy de acuerdo contigo en que es muy necesario educar a nuestros niños. Para eso estaba pensando, ¿qué tal si sería lo más hermoso que puedan hacer ustedes allá es hacer una escuela y no una, varias, en cada comunidad donde los niños puedan aprender realmente toda esa sabiduría intrínseca que tenemos desde cero, porque eso es lo que es, una gran sabiduría. Y a pesar de que, claro, obviamente tenemos todo lo que es el desarrollo tecnológico que va a mucha velocidad, pero es necesario que los niños aprendan todas estas lecciones, ¿no? Lo que es la Pachamama, qué es lo que tú has escrito, has dicho, es Sarawi. O sea, cada palabra tiene una gran significación. Esas palabras que son tan profundas, es necesario compartirlas. Y ahora les voy a decir que es muy fácil realmente hacer un libro con el chat GPT, que recién yo también lo he descubierto aquí, pero en realidad podrían escribir cualquier libro con ese método y bueno, es una ayuda porque él hace, ¿qué se llama? Los conceptos los ordena y los analiza, pero es excelente. Y, y yo opino que quizás esa pedagogía, en vez de estudiar, bueno, está muy bien eso de la pedagogía latinoamericana, pero tendríamos que escribir mucho más acerca de nuestra propia ideología, que es la Aymara, las bases, todas estas historias que tú acabas de contarnos de lo que va a pasar. Por ejemplo, el próximo, me gustaría saber un poco más qué va a pasar la próxima semana cuando los truenos se comunican. Si nos podrías contar un poquito más, sería lindo. Pero estas son sabidurías que son únicas y esto hay que escribirlo. Una vez que escrito, eso se puede pasar de una generación a otra. Y de hecho es muy importante el mantener en las escuelas esta sabiduría y compartirlas y hacerlas como una materia. Esto debería ser en todos los colegios una materia de esta enseñanza única que tenemos, porque esto realmente es único y llega hasta el corazón, aunque no tengamos la palabra amor, tenemos la palabra hermano, que por ejemplo al decir hermano estás uniendo todas las diferencias, las estás uniendo porque todos somos hermanos, ¿no? Y yo siempre aquí lo digo, en Aymara no tenemos la palabra amigo, porque ¿quién es un amigo? Todos somos hermanos, todos somos uno. Y, y bueno, y cantidad de palabras, ¿no? Que tú sabes y acabas de decirlas también. Pero bueno, esa es mi idea y me gustaría que sigan adelante y piensen grande y háganlo. Y eso es lo único. Gracias. Allá, ya. Allá, allá, hermano, allá, allá. Allá ya también, Gabriela, creo que Gabriela también estaba preguntando sobre el tema de los truenos y lo que va a pasar en unas semanas, Gilata Guaira. Sí, Gilata. Bueno, rápido porque el tema es muy amplio. Eh, Así, dentro de la cosmología, cosmovisión andina, aymara, nosotros tenemos también las lecturas que hacemos de lo que son las constelaciones, ¿no? Las constelaciones para nosotros marcan otro tipo de tiempo. Nuestros abuelos, nuestros antepasados, ahora nosotros manejamos el calendario grecorromano, ¿no? Desde 1584, si no me equivoco, manejamos este calendario desde 1584. Pero nuestros abuelos manejaban, nuestros antepasados manejaban diferentes calendarios, ¿no? Se hablan incluso de que en nuestro mundo, en el mundo aymara, se manejaban como 4 calendarios diferentes, ¿no? Es decir, formas de entender lo que es el tiempo, ¿no? De lo que es de calcular la temporalidad desde tiempos cortos, ¿no?
tiempos muy largos, ¿no? Los tiempos cortos que se medían a través de los movimientos lunares, ¿no? Y los tiempos más largos que se medían a través de los movimientos de las estrellas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos dos constelaciones muy importantes que nos ayudan a hacer este tipo de mediciones. Una es la Chacana, ustedes la deben conocer muy bien, conocida como la Cruz del Sur, cuyo momento cúspide de su observación se efectúa en el mes de mayo, ¿no? Inicios de mayo. Entonces es una constelación muy importante para nosotros. Nos ayuda a medir y a pronosticar muchas cosas que van a ocurrir, que van a venir. La otra constelación que nos ayuda a pronosticar y a medir y a entender las cosas que van a poder venir es justo hasta finales del mes de noviembre, a una constelación que nosotros conocemos como Joto, ¿no? Joto Guaraguara. Bajo este tipo de alineación de estrellas que existe a finales de noviembre, ocurren este tipo de comunicaciones, ¿no? Que se manifiestan en las montañas a través de los rayos, de las nubes. Hay muchos elementos que nosotros observamos y leemos, ¿no? Para poder entender esto de lo que significa la ciclicidad del poder. Entonces, la lectura de las constelaciones son muy importantes dentro de nuestro mundo, ¿no? Eso es lo que les podría decir. Como les dije, es más largo decir cómo se hace, qué cosas hay que hacer. Es muy largo. Para otra podemos hablar solamente del tema constelaciones. No me quiero descontextualizar del homenaje que estamos haciendo al maestro Dussel. Allá, allá. Allá, allá. Gracias, gracias. ¿Alguien más que quiera consultar, preguntar, aportar? Ya. Ya, Gilatahuayra, creo que eso nomás era, hermanos, y tal vez unas palabras de despedida y después también eh, una despedida también a los Uiriris. Sí, Gilata. Bueno, muchas gracias el día de hoy. Estamos haciendo este homenaje. Yo les he podido compartir cómo nosotros desde nuestro AIU estamos discutiendo, aprendiendo, discutiendo más que todo, ¿no? Con nuestro Tata Enrique Dussel y otros maestros también. El aprendizaje, las enseñanzas que nos han dejado realmente nunca las vamos a olvidar. Siempre ellos ahora son viris, decimos, ¿no? Que nos van a estar cuidando desde el Uña y Marca, desde Uña y Pacha, desde el Ama y Pacha, van a estar guiándonos siempre. Son nuestros ancestros, nuestros antepasados ahora. Y estamos muy felices y honrados de haberlo conocido, ¿no? Especialmente mi persona ha podido estar con él cuando él estaba acá en Bolivia y me he podido formar también con él. Ha sido realmente muy enriquecedor para mi vida, para mi camino. Y realmente le debo muchas cosas al maestro. Me ha ayudado a comprender muchas cosas que no las hubiera podido comprender solamente desde la cosmovisión andina, encerrándome también en las cuatro paredes del mundo andino, sino también haciendo este diálogo, ¿no? Con la sabiduría que los maestros han dejado y pucha, como decía Francis Kelamer, entrando, saliendo, yendo, visitando, es como nos entendemos. Nos ha ayudado mucho a entender muchos problemas y muchas cosas, muchos vacíos que nosotros tenemos, pero también nos ha ayudado a entender muchas riquezas que nosotros tenemos como pueblos, como naciones aymaras, que no les damos la debida importancia y realmente son muy importantes, que nos pueden ayudar realmente a disfrutar de mejor modo lo que es este camino y este proceso de revolución y de transformación que estamos viviendo como pueblos indígenas. Entonces, el maestro siempre está caminando con nosotros en nuestro trabajo, en nuestras ceremonias. No solamente él, Juan José Bautista, Francis Kelamer, Hugo Semmelman y todos los otros maestros que han trabajado
este tipo de camino, este legado, que viene inspirado siempre en la lucha de los pueblos, en la lucha de todos los que han sufrido, en la lucha de todo lo que es el tercer mundo, en la lucha de todo lo que es la periferia, como decían, como dice muy bien Enrique Dussel. Entonces, a todos los que están aquí les invito a leer las obras del maestro Dussel, pero una forma de leer las obras, siempre les digo, algo que mucho nos sirve, es leerlas desde nuestra cultura, leerla como aymara, leerla como quechua, leerla como maya, leerla como mapuche, porque realmente es más enriquecedor hacer una lectura, una discusión de ese modo, porque si no lo lees el libro y te lo comes el libro por completo y terminas pensando como libro, lo que Dussel no quería, que repitan sus 20 tesis de pie a pa, ¿no? O sea, ya al fin y al cabo ya no hay una discusión, simplemente hay una aprehensión de lo que es su conocimiento, ¿no? Y así es. Entonces, ¿qué pasa? Lo estamos volviendo un fetiche al maestro. Tanta crítica que le he hecho al fetichismo, ¿no? Si lo vamos a volver un fetiche al Dussel, no, pues, ¿no? Entonces, honraremos siempre el camino de los maestros, honraremos más nuestras raíces, nuestro camino, nuestros saharauis, y ahí van a ver que hay una discusión muy hermosa que nos va a ayudar a comprender de mejor modo lo que son nuestros procesos revolucionarios. Allá en Gilatamor y a todos los que están conectados, conectados hasta ahora, y pues será hasta un siguiente encuentro. Hayaya, Kipanaya, y Hayaya nuestros Uibiris que siempre nos acompañan. Halala, hermanos, halala, Allá. halala. Ya. Hasta luego. Gracias por todo. Tama. Allá.